Ahí estamos volviendo otra vez. Me acabo de dar cuenta que tenía la opción de admitir a todos. Yo estaba uno por uno. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Ah, listo. Bien. Bueno, volvemos a compartir la pantalla. Hola de vuelta. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿ya entraron todos? Creo que sí. Bueno, como les decía entonces, ustedes dijeron, entra una corriente a este nodo, ¿y cuántas salen? 3. 3. Entonces, según esa definición de ley de Kirchhoff, ¿qué fórmula pueden plantear desde acá? Corriente total es igual a resistencia 1 más la 2 más la 3. Resistencia no. ¿Está bien lo que Intensidad 1, La tensión. intensidad 1 más 2 más 3. Intensidad. Una intensidad no puede ser igual a una resistencia. Eso no. Pero estaba bien para dónde estaba yendo. Según la primera ley de Kirchhoff, entonces, lo pasamos en blanco, la intensidad total, que es la que entra al nodo, es igual a la sumatoria de las tres corrientes que salen de ese nodo. ¿Sí? Es decir, I total va a ser igual a I1 más I2 más I3. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense acá una cosita. Sale I1. Perdón. Parte I1 desde ese nodo. Llega a este punto, a otro nodo. Después los nodos le vamos a poner nombre. Podemos decir nodo A y nodo B. ¿Sí? Llega I1 al nodo B. Llega I2 al nodo B. Y llega I3 al nodo B. ¿Qué va a pasar ahí? Se vuelven a juntar, ¿no? Se vuelven a juntar. Es decir, seguimos cumpliendo la primera ley de Kirchhoff. ¿Quién sale una vez que se salieron a juntar? Y total. I total. ¿Sí? Entonces, se vuelve a cumplir que la sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes salientes de ese nodo. Ahora, ¿qué pasa? Para el nodo B tenemos tres corrientes entrantes, es decir, I1 más I2 más I3. Y salientes solamente tenemos I total. Entonces, planteamos la misma fórmula, pero al revés. Decimos que I1 más I2 más I3 es igual a I total. ¿Sí? Ahora, I total, supongamos vale 5 amperes. ¿Puede valer I2 5 amperes? Sí. No, Me parece que no. Se tendría que dividir entre las se 3. tiene que dividir entre las 3. Bien, ahora, una cosita. No se divide de forma equitativa, es decir, no se dividen en formas iguales. Sí, pues. Ah, entiendo. ¿Sí? Si yo tengo 5 amperes, puede ser que yo acá tenga 4,8 amperes, acá tenga 0,1 y acá tenga 0,1. ¿Sí? Lo que no puedo tener es, si tengo 5 amperes acá, tener 6 amperes acá. Claro. ¿Sí? Si la corriente total es de 5 amperes, R2 o I2 no puede valer 6 amperes, por ejemplo. Puede valer 5 amperes y tampoco, porque si no, no tendría corriente No tendría para las otras. en R1 ni en R3. ¿Sí? Entonces, si la corriente total vale 5, y acá tengo 1 amper, y acá tengo 3 amperes, ¿cuánto va a valer I3? Bueno. Un Un amper. ¿Sí? ¿De qué va a valer cuánta corriente pase por cada uno? De el valor de la resistencia. ¿Sí? Y eso vamos a ver ahora que lo podemos calcular. Bueno. Entonces, vamos a una parte... bueno, esperen. Vamos a repasar antes que nada las propiedades de este circuito. Entonces, ¿qué pasaba con la tensión en un circuito paralelo? Es la misma para Es la todas misma las... para. Es la misma Claro. para todos. Bien. ¿Y qué pasaba con la corriente? Se Se divide. Se divide entre ¿Qué los tres. pasa si uno de los componentes
tiene un desperfecto, o se corta, o deja de funcionar. Los otros Ese siguen deja de Los otros dos funcionar siguen y no se ya funcionando. funcionando. ¿Cómo? Los otros dos siguen funcionando. Bueno, Bien. los que haya. Los que quedan conectados, porque en realidad justamente por eso siguen funcionando, es porque quedan conectados, ¿sí? Si se corta o se Claro. rompe uno, Claro, no se el corta resto... el circuito. Exacto. No se cortan todos. Cosa que sí pasaba con el circuito en serie. Se rompía uno y dejaba de tener circuito. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a una parte más analítica ahora. Siempre partimos de lo mismo. Ley de Ohm, aplicamos. ¿Sí? Aplicamos la ley de Ohm para partir en el análisis del circuito. Que una corriente es igual a una tensión dividido una resistencia. ¿Sí? En este caso, I total es igual a la tensión dividido resistencia total. Esto mismo aplicamos para saber cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Siempre es la ley de Ohm, que eso quede claro, siempre va a ser la ley de Ohm. Lo que nosotros tenemos que distinguir siempre es qué tensión va a haber en ese punto y qué resistencia vamos a usar en ese punto. I1, ¿por dónde pasa en el circuito? Si lo vemos acá. ¿Por dónde está pasando I1? por R1. Por la Por resistencia. R1. Entonces, para saber I1, necesito sacar la resistencia 1. Necesito utilizar la resistencia 1, perdón. ¿Y qué tensión tenemos aplicada en R1? La misma que la total. La total, ¿sí? Entonces, para I1 es tensión total dividido la resistencia 2. Para I2 también tenemos aplicada la tensión total, y vamos a utilizar la resistencia 2 porque pasa por R2. Y para I3 utilizamos también la tensión total, que es la que está aplicada, y la resistencia 3, que es por donde pasa I3. ¿Sí? ¿Estas tres fórmulas quedaron claras? ¿Desde dónde salen? Sí, sí. Sí. Siempre, y vuelvo a repetir y voy a parecer muy insistente con esto, pero siempre parte todo de la ley de Ohm, solamente de que tenemos que saber qué valores le asignamos a cada uno. ¿Sí? No tengo caídas de tensión en un circuito paralelo, entonces acá voy a utilizar la tensión total. Por eso la simbolicé con la letra E. ¿Sí? Bien. Partimos de la primera ley de Kirchhoff, perdón. Que dijimos que la corriente entrante I total es igual a la sumatoria de las corrientes salientes, que eran I1 más I2 más I3. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a reemplazar cada magnitud por su fórmula. ¿Cómo calculábamos I total? Tensión debido. La suma de todas Resistencia las. total. Según la ley de Ohm, ¿eh? Sumando las. Tensión dividido resistencia total. Tensión dividido resistencia total. La sumatoria era a partir de la primera ley de Kirchhoff. Acá lo que hacemos es utilizar la ley de Ohm, ¿sí? Para reemplazar en esta primera ley de Kirchhoff. Entonces decimos, I total, y la vemos acá arriba, es tensión dividido resistencia total. Entonces lo que hacemos acá es colocar su fórmula. Bueno, perdón. En I1, nosotros vimos que la calculábamos como tensión dividido R1, ¿no? Claro. Entonces, en vez de Sí. colocar I1, coloco tensión dividido resistencia 1. En vez de colocar I2, coloco su fórmula, tensión dividido R2, esta que tenemos acá. Y para I3, en vez de colocar I3, coloco su fórmula, que es tensión dividido R3. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora acá abajo? Lo mismo que hicimos cuando aplicamos la segunda ley de Kirchhoff para el circuito serie. Acá lo que vamos a hacer es sacar el factor común. En este caso, ¿qué valor o qué magnitud se repite en cada término? La E. La tensión. La tensión. Ahora, ¿qué pasa? Como está arriba, cuando yo saco esa tensión, ¿sí? No puedo poner un valor 0, porque en realidad no queda 0. ¿Sí? Tener acá arriba la E es como tener E por 1. Entonces, lo que me llevo es la E. Y queda el 1 solamente arriba. ¿Sí? Acá lo mismo. Me llevo la E por y queda el 1. Me llevo la E por y queda el 1. ¿Sí? Si yo tuviera un valor acá, un número, supongamos un 9, y lo quiero sacar de acá, acá no puedo dejar 0. Que va a quedar un 1. ¿Por qué? Porque es como tener 9 por 1. ¿Sí? Entonces esto siempre va a ser igual. Siempre va a quedar el 1 arriba. ¿Y qué me quedó abajo? R1
R2 y R3. Del otro lado, hago lo mismo para poder dejar que me quede un término con 1. Entonces, saco la E de arriba, la pongo multiplicando un costado y dejo solamente el 1. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Porque ahora tengo abajo, fíjense, de un lado tengo a E por y del otro a E por. ¿Qué pasaba con esos dos? Se anulan. Se anula. Se anulan, se suprimen esos dos términos, entonces me queda que 1 dividido R total, acá abajo, ¿sí? 1 dividido R total, Es igual a 1 dividido R1, R2. más 1 dividido R2, más 1 dividido R3. ¿Sí? ¿Qué pasó? Acá no terminó. ¿Sí? Porque yo quiero saber cuánto vale la resistencia. Entonces, acá aplicamos lo mismo, fíjense. La resistencia total, ¿cómo está con el 1? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, ¿qué hago con esta resistencia? La paso para acá, multiplicando a todo este término. Claro, entonces me va a quedar 1 igual a todo esto por resistencia total. ¿Sí? Claro. ¿Qué logré con esto? Que la resistencia total quede del lado de arriba. ¿Sí? Entonces me quedó resistencia total por todo esto. Como esto ahora está multiplicando la resistencia total, lo paso para el otro lado, donde estaba la resistencia total, dividiendo. ¿Sí? Entonces, como fórmula me queda que la resistencia total es igual a 1 dividido la sumatoria de las inversas de todas las resistencias en paralelo. Es decir, a 1 dividido R1, más 1 dividido R2, más 1 dividido R3. De ahí sale esta fórmula que nosotros utilizamos siempre para sacar los valores de resistencia en un circuito paralelo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? ¿Algún mareo? Eso es para usar de 2 resistencias o más. Exacto. Acá abajo yo les puse, este caso es solamente para 2 resistencias en paralelo. ¿Sí? Más de 2 resistencias no sirve esta fórmula. ¿Cómo la puedo utilizar para más de 2 resistencias? Tengo que ir haciendo por partes. ¿Sí? ¿Cómo es esta fórmula? Es el producto de las resistencias sobre, o dividido, la suma de esas resistencias. Pero solamente las puedo usar de a 2. Si yo tengo 3 Sí. resistencias, lo que puedo hacer es sacar con estas dos un valor, con estas dos un valor, quedó feo la seña, ¿sí? Y ese resultado, después, utilizar la misma fórmula con la resistencia 3 que me quedó. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Qué sí. pasa? Si tengo 5 resistencias, tengo que hacer 2, después esas con estas de acá, después el resultado con este de acá, después el resultado con este de acá. ¿Qué me conviene utilizar? La fórmula para utilizar todas las resistencias en paralelo y lo saco. ¿Sí? Lo único, cuando ustedes lo plantean a esto, tengan en cuenta los paréntesis. Cuando lo ponen en la calculadora es 1 dividido y abren paréntesis. Y después ponen 1 dividido R1, más 1 dividido R2, más 1 dividido R3, más 1 dividido R4 y la resistencia que tengo. ¿Sí? Porque si no ponen el paréntesis, ¿qué hace la calculadora? Divide por el siguiente número continuo que tiene. Entonces ya ahí se dio mal. ¿Sí? Entonces, por eso le hice el cartelito acá, solo para 2 resistencias en paralelo. Si ustedes la quieren usar para ir haciendo por partes, es valedero, van a tardar un poquito más, pero se puede. ¿Sí? Sí. Para un circuito paralelo, entonces, pusimos que BR1 es igual a BR2, que es igual a BR3, que todas son iguales a la tensión. Es decir, todas las resistencias tienen la misma caída de tensión, que es la total. ¿Sí? Eso es un circuito paralelo. ¿Quedó claro el circuito paralelo? Sí, Sí. sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, por ahora. No. Buenísimo. Circuito mixto. ¿Sí? Circuito mixto sencillo. Yo después les voy a mandar un trabajito. No se los voy a mandar hoy, quédense tranquilos. Pero por ahí le mando la semana siguiente o les subo algún ejercicio para que lo vayan haciendo antes del trabajito. ¿Sí? Bueno. Calcular la corriente total y la que pasa por cada resistencia. En este caso tenemos un circuito mixto que es, fíjense, ¿cómo están R2 y R3? En paralelo. En paralelo. Y a su vez, este paralelo, ¿cómo está con R1? En serie. ¿Sí? En serie. En serie. Lo pueden ver de la siguiente forma. La entrada de R2
con la entrada de R3, la salida de R2 con la salida de R3. ¿Sí? Quiere decir que están en paralelo. La salida de R1 con la entrada de quién está. De R2 y R3. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que R1 está en serie con los dos, con R2 y con R3. No Claro. con R2 o con R3. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes pueden llegar a confundir y decir, bueno, este está con la entrada de este, entonces hago R1 más R2. Pero no, ahí ya tengo un problema, ¿por qué? Porque R3 también estaba en serie con R1. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer ustedes acá? Resolver la paralela y que te dé la resistencia total de la que están en paralelo. Bien, y fíjate, yo tengo un nodo A y un nodo B. ¿Qué hice? Resolví, saqué RA, utilicé la fórmula de 2, ¿lo ves? ¿Sí? Y Sí. saqué que Sí. RA sigue estando entre el nodo A y el nodo B. ¿Por qué? Porque sigue siendo paralelo, solamente que ahora está resuelto. ¿Sí? ¿Y cómo me quedó ahora RA con respecto a R1? En serie. En serie. En serio. El circuito sigue estando igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque RA es R2 y R3 juntas. Y R1 estaba en serie con las dos. ¿Sí? Bien. Sí. Otro dato de vital importancia. Dos resistencias en paralelos con el mismo valor dan como resultado la mitad. ¿Sí? En este caso ustedes tienen R2 vale 40 ohms. ¿Sí? Sí. Y R3 vale 40 ohms. Ustedes usan la fórmula para hacerlo si quieren. Pero como dato, tienen una regla para circuitos paralelos que dice que dos resistencias en paralelo con el mismo valor, el resultado es la mitad. Entonces, si las dos valen 40, cuando yo haga el paralelo de las dos, me tiene que dar 20. Sí. ¿Sí? Y acá resuelto, 40 por 40, dividido 40 más 40, el resultado me dio 20 ohms. 20. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Quedaron en series. ¿Qué se hace una vez que quedaron en serie? Se suman. Se suman y saco la resistencia Suman. total. ¿Sí? Claro. Bien. Entonces, el circuito me queda de esta forma. La tensión de la fuente conectada a una resistencia total, que esta resistencia total es el serie del paralelo de R2 con R3 con R1. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Aplicamos ley de Ohm, tensión total sobre resistencia total, 1 amper. ¿Sí? 30 volts Sí. dividido 30 ohms, me dieron... ¿qué hice acá? Bueno, acá me equivoqué yo, en el valor que puse. ¿Qué le puse? Que era de 30, a ver, RA... Ah, no, está bien, no dije nada. Acá lo coloqué mal, ¿sí? RA era 20 ohms y R1 es 10 ohms, ¿sí? El total es 30 ohms. Está mal escrito acá, después lo arreglo. ¿Sí? La resistencia total me dio 30 ohms. Entonces, ¿qué nos queda? Que la corriente es tensión dividido resistencia, 30 volts dividido 30 ohms. Entonces, la corriente total del circuito es de 1 amper. Volvemos al circuito de arriba. Díganme si voy muy rápido, si se traba la cámara, la pantalla, díganme. No, está bien, está bien. No, yo estoy entendiendo todo por ahora. Sale de la fuente I total, que ya sabemos que es 1 amper. Llega al nodo A. ¿Sí? Se divide en I2 y en I3. La llamé I2 y I3 para respetar el nombre de la resistencia nada más. Sí, sí. ¿Cómo hacemos ahora para calcular I2 e I3? ¿Qué sabemos nosotros de estos dos? Que están en paralelo, ¿no? Por lo tanto, al estar en paralelo, las corrientes son distintas, ¿no? Sí. Sí, ¿Y la tensión cómo sería para los dos? igual. La misma. La misma. Ahora, acá ya tenemos un tema. ¿Qué Primero pasó tensión? por... ¿Cómo la por- misma, profe? No entendí. R2 y R3, ¿cómo están? En En paralelo. paralelo. En paralelo. ¿Y qué pasaba con la tensión en un circuito paralelo? Ah, claro. La Se tensión en daba un la circuito tensión. paralelo era la misma. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto no es un circuito solamente paralelo, es un circuito mixto. Es decir, tengo un paralelo Sí. que
y a la vez está conectado en serie con otra cosa. Entonces, la Sí. propiedad para cada parte se sigue respetando. Pero ¿qué pasa? Tengo una tensión total de 30 volts. ¿R2 y R3 van a tener 30 volts? No, porque pasó primero por R1. Bien, R1 está conectada con R2 y R3, ¿cómo? En serie. En serie. Entonces quiere decir que entre R1 y R2,3, que la llamamos RA, ¿sí? Esta tensión se repartió. R1 va a tener una parte y RA va a tener otra parte. Entonces, ¿qué Claro. necesitamos saber? ¿Qué tensión tienen R2,3? ¿Sí? R2 y R3. No la puedo saber con la resistencia por separado, porque tienen la misma. Entonces, sí o sí las tengo que usar juntas. ¿Qué hacemos? Utilizamos RA. ¿Sí? La tensión que tenga RA va a ser la tensión que tiene R2 y la tensión que tiene R3. ¿Por qué? Porque justamente RA la sacamos con R2 y R3. Sí, ¿Hasta ahí me Sí. siguen? Sí. Sí. sí, sí. Sí, sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es sacar la tensión entre el punto A y el punto B. ¿Qué son el punto A y el punto B? Los nodos, Los nodos. de la resistencia en paralelo. Exacto, son los nodos que están perdón, me fui. Los nodos que están conteniendo al paralelo. Está entre el inicio de A, A está entre la entrada de R2 y R3 y B entre la salida de R2 y R3. Entonces, Sí. entre esos dos nodos, yo tengo una caída de tensión. ¿Por qué? Porque están conectados con R1. Ahora, ¿cómo saco esa caída de tensión? Digo que la tensión entre el punto A y el punto B es igual, y ahí ya aplico ley de Ohm. ¿Cómo calculaba una tensión? I es igual a E sobre R. Eso es para una corriente, bien. Ahora yo quiero la tensión. Tensión es igual a I. R total. Tensión es Tensión igual dividido a... resistencia. Y por R. Yo quiero sacar tensión. I por R. Entonces, Y por tensión R. es igual a I por R. ¿Sí? Mm. Ahora, Ajá. yo quiero saber la tensión que hay en RA. ¿Sí? En el paralelo. Sí. Esperen que me están dando un poquito lentito esto. Yo quiero saber la tensión que hay acá, en esta resistencia. Sí. Entonces yo dije que es I por R. ¿Qué corriente pasa por este punto, por esta resistencia? Acá. ¿Cómo? ¿Qué corriente está pasando por acá? Entre el punto A y el punto B, ¿qué corriente está pasando? La corriente que reparte R1. Corriente, ¿eh? Total. Corriente es esto, la I. La total. La total. La total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo en serie R1 Ah, y claro, RA. porque están en- Entonces, las dos tienen la misma corriente. ¿Sí? Entonces, ¿quién está entre el nodo A y el nodo B? RA. RA, que es la resistencia 2 y la resistencia 3 juntas. Entonces, Sí. si yo voy a la fórmula, digo que una tensión, o B a B, B desde el punto A al punto B, es igual a I por R. ¿Qué I y qué R voy a usar? I total y RA. Y RA, ¿sí? Entonces, la tensión entre el nodo A y el nodo B, como acá bueno, quédate quieto, se me va el... Entre el nodo A y el nodo B, es I total por RA, ¿sí? 1 ampere, que es la corriente total, por 20 ohms, que es la resistencia A. Entonces, ¿qué me dio? Que B a B, la tensión entre el punto A y el punto B, es de 20 volts. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en el paralelo yo tengo 20 volts. R2 tiene 20 volts y R3 tiene 20 volts. ¿Por qué? Porque la tensión era para las dos la misma. Exacto. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero sacar la corriente I2, vamos al circuito más arriba. La corriente I2, vuelvo a aplicar ley de Ohm. Digo, I2 es igual a ¿qué? A tensión R.
dividido resistencia, ¿no? Bien. ¿Sí? Ujú. Ahora, ¿qué tensión está teniendo R2? 40 ohms. No, 20 volt era. 20 volts, la tensión de B a B, dividido R2, que vale 40 ohms. 40 ohms. Eso me va a dar como resultado 0,5 amperes. Y ahora, quiero saber I3. ¿Sí? Vuelvo a aplicar Sí. ley de Ohm. Tensión dividido resistencia. ¿Qué tensión voy a utilizar para sacar I3? 20 volt. 20 volts, es decir, B a B. Sí, vendría a ser lo Sí. mismo. ¿Sí? Dividido, ¿quién? R3, que es la resistencia por donde 40. pasa I3. 40. Claro. En este caso, las Ujú. dos resistencias son iguales, por lo tanto, deberíamos tener el mismo valor de corriente para las dos. Sí. Pero eso es en este caso. ¿Sí? Si yo tengo un paralelo con dos resistencias distintas, una va a tener más corriente que la otra. ¿Sí? Claro. Entonces, Como había dicho anteriormente, puede ser que una tenga más y otra menos. exacto. En este caso son las dos resistencias en paralelo iguales. Entonces, para las dos resistencias voy a tener una corriente de 0,5 amperes, como lo veo acá. ¿Sí? Que digo, I2, como planteamos, es B a B, tensión entre punto A y punto B, dividido R2. Eso me da 0,5 amperes. E I3 es tensión AB, dividido R3, y eso me da 0,5 amperes. Las dos corrientes iguales. ¿Sí? Ahí ya calculé todo. ¿Qué me queda por ver? Esto que tengo acá abajo, fíjense. ¿Qué estoy haciendo acá? Nosotros Verificar hablamos... si te dio lo mismo que al principio del nodo. Exacto. Porque la total. Esto es una forma de ver que el circuito está bien hecho. La corriente que entra a un nodo, según la primera ley de Kirchhoff, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, en este caso, ¿cómo analizan esa primera ley de Kirchhoff? En fórmula. Sumándola ahí. ¿Cómo la dirían? A ver. ¿Cómo la plantearían a esa fórmula? Primera ley Y de total Kirchhoff. Sí. La igual corriente que a entra en un nodo. I1 más I2. Total igual a I1 más I2. ¿Sí? La corriente que entra a un nodo, en este caso I total, solo I total, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Es decir, I2 e I3. Si yo hago I2 más I3, me tiene que dar I total. Sí. Entonces, Sí, I2 0,5, I3 0,5, por lo tanto, la I total vale 1 ampere, que es lo que calculamos en un principio cuando empezamos el circuito. ¿Sí? Sí. Sí. Este es un circuito mixto corto. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito más en profundidad. Vamos a empezar a complicarlos o a complejarlos un poquito más. Pero, en principio, ¿esto se entendió? Sí, sí. 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 Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda quedó con respecto a las leyes, con respecto a cómo fuimos resolviendo el circuito? Ninguna. No, No, yo entendí todo. no, profe. Buenísimo. Bueno, en un rato les subo los Zoom que hicimos recién y les subo este apunte para que lo tengan como material y lo vayan viendo. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, Dale. El miércoles que viene no nos vemos con la burbuja 3, creo que era. No sé si les avisaron ya, pero el miércoles que viene no nos vemos. Sí les voy a subir una actividad para todos y no vamos Una a hacer... pregunta. Sí. Nos habían avisado y no nos vemos porque usted no va. Es así, el miércoles pasado yo estuve con sexto año y un chico dio positivo en COVID, entonces estoy aislado durante 14 días. Listo. Así que Ok. no creo la necesidad de hacer un Zoom porque como todavía no les mandé el trabajo, pero sí les voy a mandar el trabajo y voy a estar respondiendo dudas con respecto al trabajito. ¿Sí? Profe, Dame un segundito. Lo que voy a hacer es subirle 1 o 2 ejercicios sencillos, no hoy, seguro mañana a la mañana porque los tengo que preparar, para que los vayan haciendo y practicando. Entonces, lo van haciendo. Si ven que tenemos muchas dudas
y necesitan una orientación de eso, nos ponemos de acuerdo y hacemos un Zoom para la semana que viene. Y si no, lo voy respondiendo por el Classroom. Listo. ¿Sí? ¿Qué me querías Bueno, decir? No, le quería decir que acabo de ver que habló el presidente y dijo que se suspendieron las clases. Se suspendieron las clases. Sí, las clases presenciales. Igual yo supongo que eso lo van a avisar, ¿no? Y lo van a avisa la avisar. A mí no me llegó nada todavía, porque justamente estoy acá con ustedes. Pero bueno, de ser así, seguiremos trabajando por Zoom, como estamos haciendo hasta el día de hoy, que sinceramente para mí lo veo más productivo de esta forma, con todos ustedes conectados, que con 2 o 3 burbujas. Claro. ¿Sí? Sí. Lo que sí Y si no, necesito, la participación de todos, que hablen un poquito más, que se muestren un poquito más, que pregunten en el Classroom, ¿sí? Y bueno, en caso de que haya una suspensión, como está diciendo ahora el compañero que escuchó, vamos a seguir así cada 15 días con Zoom y todas las semanas con Classroom, ¿sí? Si vemos que es necesario hacer un Zoom el día que no lo tenemos pautado, lo hacemos, no hay problema, ¿sí? Yo estos horarios los dedico para la escuela. A ustedes les pido lo mismo. En presencialidad o sin presencialidad, mínimo dedíquenle este horario para electrotecnia. Si pueden más, mejor. Pero mínimo dedíquenle para electrotecnia este horario. De las 8 hasta las 10 se ponen con electrotecnia. ¿Sí? Es más, ahora terminan el Zoom, ustedes están hasta 10:15 en realidad si estuviésemos yendo en condiciones normales. Bueno, si les queda algo por hacer o por ejercitar, o mismo el trabajo práctico que tenían que entregar hoy, traten de ponerse hasta las 10 y terminarlo y hacer todo lo que puedan. ¿Sí? Sí. Pero bueno, con respecto a lo que me acaban de comentar, tenemos que esperar las noticias que nos den desde la escuela. Yo no vi nada todavía. Es más, ayer estuve escuchando al ministro de Educación y dijo que la presencialidad podía seguir tranquilamente. No me parece, pero bueno, eso ya es otro tema. Vemos lo que nos dice la escuela y lo que les va a informar los preceptores a ustedes. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, que tengan una buena semana. Cualquier cosa me hablan por el Classroom y estamos en contacto. Nos vemos, Bueno, profe. igual, Muchas gracias, profe. Chao, nos vemos, profe. luego. Saludos a todos. Gracias, profe. Nos vemos.